curso de microbiología, tenemos que ajustarnos a lo que se ha dispuesto, ¿no? Lamentablemente todavía en este año hemos juntado todo lo que es microbiología y parasitología en un solo ciclo, ¿no? Entonces, por lo tanto, hemos tenido que ajustar y estamos avanzando un poco rápido para ver, para poder concluir con lo que se ha programado dentro de la parte de microbiología. Bien, entonces, hoy día vamos a hablar de la enfermedad de Chagas, es decir, vamos a hablar de ese tipo de hemoparásitos o histoparásitos también denominados, porque atacan tanto en la sangre como en los tejidos, como es el Trypanosoma cruzi, ¿no? De eso vamos a hablar. Trypanosoma cruzi que causa la enfermedad de Chagas, ¿no? La enfermedad de Chagas. Siguiente, por favor. Bien, entonces vemos ahí nosotros, vamos a ver en la lámina en el lado izquierdo al Trypanosoma cruzi en su estadio infectante. Vemos ahí como un flagelo, ¿no? Su núcleo, su flagelo, que está en la sangre, ¿no? De tripomastigote, y en el lado derecho lo vemos en el tejido, ¿no? Un tejido como amastigote, en su forma de amastigote. Vemos ahí, ¿no? Ese es el Trypanosoma cruzi, que es un parásito, pues, hemotisular, está en sangre y tejido, tenemos dicho, sistémico, con diferentes poblaciones o cepas, que de esto va a depender el cuadro clínico que presente, ¿no? Actualmente no hay vacunas contra esta enfermedad, ¿no? Por lo tanto, es importante que nosotros, como médicos, tengamos al menos evaluando la parte clínica con ayuda de laboratorio, lo que tenemos, la parte epidemiológica de dónde viene el paciente, podamos prestar atención y saber de estar frente a un caso de una enfermedad de Chagas y saber cuál es el tratamiento que debemos dar y en qué fase podemos encontrar, ¿no?, al paciente, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. La patología en sí, el cuadro infeccioso inicial de la etapa aguda de esta enfermedad puede ser con presencia de síntomas o poca sintomatología o en algunos casos asintomático, ¿sí? Usualmente en la etapa crónica, que aparece después de 10 a 20 años la enfermedad, es una etapa silente o de silencio clínico, como lo denominamos también, ¿no? Donde no hay ninguna sintomatología, pero ya piensa a ser una lesión mucho más grave que podría llevar a la muerte, ¿no? Lo clásico que nosotros podemos ver es una lesión evidente en los infectados, pero esto no es en todos, en 20 a 30% ocurre así, ¿no? Porque el vector, que no es quien causa la enfermedad, ¿no? El vector también es un transportador, es un vector, transporta a este tripanosoma, este parásito, ¿no? Y al infectar, al llegar a la piel, al picar la piel, no el momento de picar nos infecta, sino al momento de hacer sus deposiciones dentro de la picazón. Pica, se llena y después hace las deposiciones en esa lesión, y esto produce una reacción inflamatoria y hace una lesión, ¿no? Y que esto lo podemos evidenciar en un 20 a 30% de los infectados. También hace cardiopatía chagásica, porque una vez que ya está en la sangre, como tripomastigote en la parte flagelar, puede estar circulando e irse a infectar nuevos órganos. Y este es un parásito donde su replicación es intracelular, ¿no? Intracelular. Sí, entonces va a buscar otros órganos, infecta, se reproduce, empieza a reproducirse, ¿sí? Y produce las lesiones, ¿no? Megaformaciones digestivas, proceso lesional directo de inmunosostenido, que es lo que se denomina. Siguiente. Siguiente, por favor. Y este es el vector. El vector, como lo hemos mencionado, no es el que causa, sino también es quien transporta y que también sufre de las consecuencias de estar infectado por este parásito que es el Trypanosoma cruzi.
¿Cómo se llama el vector? El Triatoma infestan, es lo que usualmente tenemos acá en el Perú, y es el que causa, que también lo conocemos o se conoce en Arequipa sobre todo como chirimacha, ¿no? Vemos, es un vector, vemos ahí cómo son los huevos, las ninfas y en adulto. Esto para identificar, sobre todo para la eliminación de los vectores, ¿no? Entonces, 80% de los casos de las áreas endémicas es vía esta transmisión vectorial, ¿no? Es vectorial, ¿no? Entonces, usualmente estas viven en estas casas rurales que están hechas pues de caña, con barro, o sea, quinchas que se le denominan, entonces ahí están habitando estos vectores, esos triatominos, ¿no? El triatoma infestan para habitando esto, ¿no? Entonces, estos ámbitos donde se da mayormente son rurales, suburbanos, pero que fácilmente podrían provocar la lesión y picar y transmitir esta enfermedad y transmitir el parásito, ¿no? Siguiente. Bueno, esto rápidamente, porque ustedes acá es un mapa más o menos que no ha variado, está revisando, no ha variado, básicamente dónde está la distribución global de enfermedades de Chaga, ¿no? O sea, básicamente se ubica en lo que es América Central, América del Sur, parte de Europa, ¿sí? Aunque actualmente con este tema de la globalización ya se ha evidenciado que hay lugares donde antes no habían, zonas no endémicas, donde hay pacientes con triatoma, con enfermedad de Chagas, ¿no? Y esto se ha visto, pues, que el personal de salud ha tenido que hacer estudios al respecto para poder dar tratamiento a enfermedades que antes no lo tenían, ¿no? ¿Por qué? Porque por la globalización, traslado de personas de zonas endémicas a no endémicas produce esto, ¿no? Y como sabemos, la infección no solamente es a través del vector, es independientemente del vector, puede transmitirse vía vertical, o sea, de madre a hijo, puede también infectarse cuando se hace una transfusión de algún hemocomponente, también puede transmitirse cuando se hace un trasplante de órganos de un paciente que ha tenido Chagas, ¿no? Y tiene este hemoparásito, al trasplantarlo también puede tenerlo, ¿no? Siguiente. Este es otro mapa más o menos de la enfermedad de Chagas y usualmente cuáles son las áreas endémicas donde pues está el vector y no se ha erradicado, básicamente. Y estas son en la parte roja, por ejemplo, vemos esta, ¿no? La parte roja que está en este mapa. Vemos las áreas endémicas donde pues la interrupción de la transmisión de vectorial no es una meta porque en verdad es bien complicado hacer la interrupción en esta parte del vector, ¿no? Y las áreas en verde son las áreas no endémicas, ¿no? No endémicas. Siguiente, por favor. Este es similar, nada más que bueno, esto fue en el siguiente año, en el 2016 que se hizo. Siguiente, por favor. Bien, entonces, usualmente cuando nosotros hacemos la detección temprana de esta enfermedad, hay un tratamiento 100% curable, como mencionamos acá, con los medicamentos que son básicamente para esto, que es el benzinidazol, o también llamado benzinidazol, y el nifurtimox. Clásicamente ambos son para este tipo de parásitos flagelados, ¿no? Hemoparásitos, ¿no? Lo que más se comenta también en esta diapositiva es que los países con más endémicos son los países pues, de Argentina, Brasil, México y Bolivia, ¿no? ¿Cuántas muertes pueden llegar en promedio en América? Hasta 12.000 muertes y 8.600 recién nacidos se infectan en la gestación también, ¿no? Entonces es un dato importante que también tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar un paciente, ¿no? Y estar pensando en esto. Si una paciente tiene, ¿no? Entonces es muy posible que también su hijo y si está gestando para tener en cuenta si hay una transmisión vertical o no, ¿no? Entonces, por transmisión vectorial, se menciona que Bolivia, Argentina y Paraguay son los países con mayor número de estos casos. Y por el número de casos debido a la transmisión vertical desde madre a hijo, México y Colombia, ¿no? Argentina, México y Colombia, ¿sí? Entonces, en el último párrafo se menciona
¿cómo son las transmisiones? La transmisión puede ser a través del vector, del teratoma infesta, ¿no? La no vectorial, que es de madres a hijos, o por transfusiones de hemoderivados, como lo hemos mencionado, trasplantes por ingesta de alimentos contaminados, o algún accidente en laboratorio que también se tiene cuando se manipulan algunos animales de experimentación, o con órganos infectados, ¿no? Siguiente. Y esto es lo que hablábamos, lo que había mencionado. Actualmente se ha visto que países no endémicos tienen pacientes infectados por Trypanosoma cruzi. Y esto es por la globalización, pues, ¿no? Básicamente hay un flujo migratorio que ha aumentado más y ha favorecido la presencia de personas con esta enfermedad que trasladan a sitios no endémicos, ¿no? Siguiente. Bueno, básicamente para ver más o menos cómo es el flujo migratorio, cómo se ha visto afectado, ¿no? En lugares donde antes no había esta enfermedad, actualmente hay. Siguiente. ¿Cómo nosotros vigilamos acá en el Perú? En el Perú es una enfermedad que tiene que ser reportada obligatoriamente, ¿no? Cuando lo tenemos, porque hay una directiva, ¿no? La 046 del 2013, que menciona que toda enfermedad de estas tienen que ser reportadas. Son captadas por el sistema de epidemiología de la Red Nacional de Epidemiología, que es el RENACE, que es a nivel nacional, ¿no? Y usualmente las áreas importantes mencionan que es en la vertiente suroccidental del Pacífico, ¿no? Actualmente mencionan que hay áreas del norte y oriente donde no se ha medido, pero sabemos que hay, ¿no? Actualmente a nivel de la parte norte, pero usualmente siempre ha sido en la parte suroccidental, ¿no? La parte de Arequipa donde ha presentado mayor casos de esta enfermedad de Chagas. Siempre. Bien, habíamos mencionado dos fases de la enfermedad, ¿no? La enfermedad de Chagas es una fase aguda, ¿no? Donde el tratamiento es 100% efectivo, habíamos mencionado, y la otra es la enfermedad de Chagas crónica, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber? ¿Cómo podemos nosotros catalogar a una enfermedad? ¿No? Lo podemos catalogar como un caso probable de Chagas agudo, y un caso confirmado. Entonces, el caso probable de Chagas agudo menciona que es un paciente que tiene fiebre y además tenga uno o más de los siguientes signos o síntomas. ¿Cuáles son? Adenomegalia, hepatomegalia, esplenomegalia, el chagoma, que es el lugar donde hace la picazón y hay una inflamación en la lesión en esta área donde ha picado el vector. A eso lo llamamos chagoma, ¿no? Que tiene una duración, mencionan, hasta de 8 semanas, el malestar general, meningoencefalitis o el signo de la romaña. El signo de la romaña es igual, la lesión, pero cuando ha sido en el párpado, ¿no? En el párpado hace la picazón y se vuelve como una equimosis o un hematoma en esa área, a lo que se le denomina signo de romaña, miocardiopatía y miocarditis, ¿no? Entonces, un caso probable de Chagas agudo es que tenga fiebre y además algunos de los casos de los signos o síntomas que se ha mencionado. Pero además de eso tiene que haber algún antecedente epidemiológico, ¿no? Hemos visto que para saber estos datos es saber si es que dónde vive el paciente, ¿no? ¿Dónde vive? Usualmente en las zonas rurales, si viene de la parte suroccidental de nuestro país, donde vive en un área donde hay infestación por triatoma, es un dato epidemiológico importante. O se ha recibido alguna transfusión de sangre o algún hemodderivado de un paciente que ha tenido Trypanosoma cruzi. O si ha sido trasplantado en los últimos 3 meses de un donante infectado por Trypanosoma cruzi, ¿no? O también, como en cuarto caso, si tiene un compromiso inmunológico, ¿no? Pacientes con tratamiento con corticoides alta dosis o inmunosupresores, también los pacientes trasplantados, los pacientes con SIDA, con la etapa de la fase de SIDA de la Chile, ¿sí? Entonces, ese es un caso probable de Chagas. Entonces, tengo un paciente con fiebre, después tiene su lesión, o tiene una esplenomegalia,
o signo de Romaña, o un malestar general, ya me está dando unas señales de alerta, pero tengo que corroborar también además con los datos epidemiológicos. Si viene de una zona una zona endémica, el tipo de vivienda que tiene, ¿no? O si ha recibido una transfusión sanguínea, o ha sido trasplantado de órganos, o tiene tratamiento con corticoides, o su estado inmunológico ha sido afectado por algún tratamiento, alguna enfermedad, ¿no? Ese es un caso probable de Chagas. Cuando hablamos de un caso confirmado de Chagas agudo, cuando tenemos el caso probable, con todo lo que hemos mencionado, es decir, fiebre, más alguno de los signos y síntomas, más su antecedente epidemiológico, pero que corroboramos esto con una prueba confirmatoria, que puede ser con un hallazgo del parásito por un examen directo, o sea, hacemos un examen directo, o hacemos una gota gruesa, ¿no? Un serodiagnóstico, es decir, con el suero, ¿no? Hacemos pruebas rápidas para poder hacer la detección de estos anticuerpos del paciente. Técnicas moleculares que también pueden haber, ¿no? Entonces, eso podemos nosotros confirmarlo, ¿no? Confirmar. Entonces, es un caso confirmado, es un caso probable, más un examen de laboratorio que nos confirma la presencia de este parásito. ¿Sí? Siguiente. La enfermedad de Chagas crónico. Bien, caso probable también igual acá, ¿no? Tenemos un caso probable de Chagas crónico más un caso confirmado de Chagas crónico. El caso probable de Chagas crónico es un caso que ha dado reactivo a una prueba de tamizaje, o sea, puede ser una prueba serológica o molecular, y que pueda tener síntomas o también no puede tener síntomas de la enfermedad de Chagas, ¿no? Signos o síntomas de la enfermedad de Chagas, pero en la etapa crónica. Y los casos confirmados de Chagas crónica, el caso probable de enfermedad de Chagas crónica, más confirmado por los siguientes métodos que se ha hecho, ¿no? Prueba serológica, pero ya diferente a la inicial, o sea, adicionar una prueba serológica más, ¿no? De otro tipo. Por ejemplo, puedo tener una prueba serológica de aglutinación, a la otra le hago quimioluminiscencia o le hago una prueba de LIS, ¿sí? El senodiagnóstico también es válido, aunque ya no se usa mucho, pero el senodiagnóstico es de ese tipo. ¿Cómo se hace el senodiagnóstico? Es decir, el paciente que está con esta infección, con este parásito, la enfermedad de Chagas, tienen a los parásitos circulando en sangre o están en los tejidos, ¿cierto? Entonces vamos a tener ahí a estos parásitos dentro del cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos? Conseguimos el vector, que es el Triatoma infestan, y lo colocamos en la piel del paciente. Y este va a picar y succionar, y si es que hubiera los parásitos ahí, ¿no? Entonces, a estos pacientes lo esperamos que incuben, que pasen a sus intestinos, hacemos y podemos hacerle el examen directo de estos parásitos o ver en las heces de este vector, en las heces de este vector, podemos ver la presencia del hemoparásito. ¿En qué fase lo podemos encontrar al hemoparásito? Bueno, en la fase infectante, en las heces, ¿no? En la fase infectante. Sí. Entonces, y después también las técnicas de PCR, ¿no? Las pruebas moleculares. Bien. Siguiente. Bien, esta es una fotografía de cómo se ve, cómo es acá el signo de Romaña, cuando ha hecho la lesión en el párpado y no se ve esta lesión, una inflamación a nivel del párpado, ¿no? Sino la Romaña. Siguiente. Bueno, la enfermedad de Chagas puede ocasionar diferentes, bueno, de acuerdo al órgano que ataca, ¿no? En el cerebro, mareo, desorientación, descoordinación, el corazón, hay un crecimiento de este órgano, palpitaciones discontinuas, puede haber muerte repentina, puede generar cansancio, ¿no? Edema en los miembros inferiores, en el aparato digestivo, crecimiento y torsión del intestino, estreñimiento crónico, dificultad para pasar a los alimentos también, ¿no? Al producirse ahí alguna lesión. Siguiente.
Bueno, y estos los datos epidemiológicos que tenemos que tener en cuenta para poder nosotros ir acercándonos al diagnóstico ante ante una posible enfermedad de Chagas, ¿no? Primero, la fuente de infección que hemos mencionado, que está en la sangre de los mamíferos, incluyendo al humano, que contiene los tripomastigotes. Los tripomastigotes es la forma infectante de esta enfermedad. Mecanismo de transmisión, que pues ya lo mencionamos, puede ser vectorial o no vectorial, que es por transfusión de sangre, a través de la placenta, trasplante de órganos, ya lo hemos mencionado. Periodo de incubación de 5 a 14 días cuando hay una picazón, ¿no?, de este vector. 30 a 40 días cuando es después de una transfusión, ¿no? Y la forma crónica que aparece, hemos mencionado, entre 10 a 20 años puede aparecer la sintomatología. Periodo de transmisibilidad, bueno, hemos mencionado ahí que los trypanosomas permanecen en sangre en la fase aguda y toda la vida pueden permanecer ahí en concentraciones muy bajas, ¿no? Muy bajas pueden estar, porque pueden estar ahí en forma latente en algún órgano o tejido, ¿no? Y el vector menciona ahí, se vuelve infectante en los 10 a 30 días después de haber picado un huésped infectado. Es lo que mencionábamos, ¿no?, con el senodiagnóstico, ¿no? Entonces, hacíamos que pique a un paciente infectado y nosotros vamos a ver los parásitos a los 30 días, ¿no? Vamos a ver que ya podemos encontrarlos ahí en el vector, y podemos hacer el diagnóstico, ¿no? La cadena epidemiológica, ahí está, reservorio, usualmente mamíferos que son pues, pequeños, mamíferos pequeños, que en Perú son pues el cuy, ratones, hay ratas también se ha visto en gato, cerdo, en vacunos, ovinos también, ¿no? El vector, ya lo hemos mencionado, ¿cuál es? El Teratoma infestan, ese es el vector, ¿no?, o también llamado chirimacha. El huésped, todas las personas son susceptibles de enfermarse, ¿no?, si es que viene este vector con el parásito y nos pican, ¿no? Ahora, mencionamos nuevamente, en la picazón no está la transmisión, ¿no?, sino está la pica, ahí succiona la sangre que tiene que succionar y después en las heces, ¿no? En las heces va a transmitir este nuevo parásito, ¿no? La vivienda cumple un papel importante, sí, porque hemos dicho que en las zonas rurales donde tienen estas construcciones con cañas y adobes, donde habitan más este vector, ¿sí? Siguiente. Y esto para hablar básicamente sobre el ciclo biológico, ¿no? Vemos ahí el ciclo biológico, empezamos acá, por ejemplo, con la picadura del Teratoma infestan, que está en la fase infectante como tripomastigote metacíclico en las heces del animal, ¿no? O sea, en las heces del vector. El Teratoma infestan, como lo hemos mencionado, pica, pero después de picar hace sus deposiciones y en las heces va a eliminar los tripomastigotes. Tripomastigote, que es la fase infectante, ¿sí? Una vez que ya ingresa en el hombre, estos tripomastigotes metacíclicos van a penetrar las células. ¿Cuáles son las células para poder infectar rápidamente? Que es básicamente alrededor de la picadura, ¿no?, que es la piel, ¿no? La piel. Ahí van a ingresar y en su interior se van a transformar en amastigotos, ¿no? Los amastigotos, esta fase de amastigoto es para la replicación. La replicación en los humanos, o sea, en el hombre se va a replicar como amastigotos, ¿no?, la fase de amastigoto. Ingresa como tripomastigote, que es la fase infectante, ingresa al hombre y de ahí van a entrar estos parásitos a las células, ¿no? Son intracelulares obligatorios, ahí se van a dividir, se van a transformar en amastigotes y ahí se van a replicar. Estos amastigotes, ahí está, en el número 3, se van a multiplicar, ¿no?, por fisión binaria en las células tejidos infectados, ¿no? Esto hasta que se llenan, nuevamente estos llegan a eclosionar, salen todos estos amastigotos intracelulares y se transforman en
tripomastigotas, porque ya están fuera de las células y tienen que transportarse. O sea, el medio de la fase en la cual se transportan son la fase de tripomastigotas. Estos van a necesitar para eso un flagelo que lo va a llevar por el torrente sanguíneo hasta nuevamente llegar a otra célula o a otro órgano, donde nuevamente se van a transformar en amastigotes y nuevamente empieza la replicación hasta que estos de acá nuevamente eclosionan, nuevamente salen y así se continúa el ciclo, ¿no? Entonces, estos tripomastigotes, como mencionan acá en la fase D, donde dice, pueden infectar otras células directamente, ¿no? Transforman en amastigotes intracelulares. Los nuevos sitios de infección pueden aparecer los signos clínicos a partir de este ciclo infeccioso, ¿no? Entonces, ingresan como tripomastigotes, se van a localizar dentro de las células y ya dentro de las células se transforman en amastigotes, en el hombre, ¿no? En amastigotes donde se van a multiplicar por fisión binaria. Después de esto, al eclosionar, nuevamente salen ya en forma de tripomastigotos, que es la fase infectante y también la fase de diagnóstico, porque nosotros vamos a tomarle, por ejemplo, una muestra y vamos a poder visualizar en el torrente sanguíneo que vamos a encontrar tripomastigotos, ¿no? Entonces, si ya está en el torrente sanguíneo, ya viene la fase 4, donde hay la fase 4, donde ya viene un triatomo infestan, pero que no está sano, y hace succiona la sangre y se va a infectar con el tripomastigote, ¿no? Picadura del triatomo, ingesta de los tripomastigotos, estos se transforman en epimastigotos en el intestino, estómago del vector, ¿no? Donde van a multiplicarse, ¿sí? Aquí, atención, es cuestión de nombres nada más. La fase infectante, tripomastigota. En el hombre, ¿cómo se multiplica? En el hombre, en la persona, en nosotros, en los humanos, como amastigotos, ¿sí? Pero en el vector, la forma de multiplicarse ya no va a ser como amastigotos, sino como epimastigoto. Como epimastigoto. Esto como epimastigoto, y cuando ya va a hacer la fase madura, cuando ya va a infectar y se van a eliminar por las heces, van a ser como tripomastigoto. Así se completa el ciclo biológico. Siguiente. Bien, estos son unos datos de la enfermedad de Chagas en el Perú, ¿no? Estos datos, hasta el 2022 que se ha tenido, hemos tenido en el 2022 28 casos, ¿no? O sea, esto nos da incidencia por cada 100.000 habitantes de 0.08%, bajo. No ha habido defunciones al menos reportadas por este caso. Siguiente. Este es el mapa de casos de la enfermedad de Chagas por distritos que se ha dado en 2000 al 2021 básicamente, y como vemos, donde es la mayor zona, está en Amazonas, Loreto, ¿no? Madre de Dios. También en lo que es Tacna tenemos algunos casos, Moquegua también, ¿no? Y Arequipa, ¿sí? Siguiente. Siguiente, y acá, bueno, es el caso de enfermedad de Chagas y falleció en el Perú en el 2022, y acá está por departamento, ¿no? Por departamento, ¿cuántos hemos tenido? Tenemos ahí la suma de 28 casos, la incidencia por cada 100.000 habitantes y ningún fallecido, ¿no? Entonces vemos ahí mayor cantidad que hemos tenido de casos confirmados, más en Arequipa, ¿no? Más en Arequipa, ¿no? Básicamente, que como lo habíamos mencionado, en los casos que en mayor cantidad. Siguiente, por favor. Y si queremos verlo por grupos de edad y género, también está distribuido en esta tabla, ¿no? Mayormente vemos acá, hay entre los jóvenes y el adulto de entre 30 y 59 años, la mayor cantidad, ¿no? Usualmente pues son las personas más susceptibles a esto, ¿no? Adultos mayores en menos cantidad, niños y adolescentes en menos, ¿no? No hay diferencia entre género, hombres y mujeres se han reportado igual, ¿no? 50%, 50% en el 2022. Siguiente. También, bueno, ese es ya en forma gráfica la enfermedad de Chagas hasta el 2021, cómo se ha comportado, ¿no? Siguiente. Entre hombres y mujeres también la diferencia, cómo se está reportando. Esto de acuerdo a los departamentos, ¿no? Cada departamento.
masculino en celeste, femenino en rosado. Siguiente. Si ha habido reportes de enfermedad de Chagas en los donantes, esos son los casos que han dado, ¿no? 0 reactivos en el 2012, 34, en el 2013, 54, hasta el 2016 ha habido casos de 12 donantes cero reactivos por un total de 2.292 en el 2016, ¿no? O sea, hay casos que podemos detectar en los donantes de sangre. Por eso es que dentro de la donación, del tamizaje de donación, dentro de estas 7 pruebas que se hacen, una de ellas es la enfermedad de Chagas en nuestro país, ¿no? Siguiente. Bueno, este es de otro país, es Uruguay. Siguiente. Y este es, bueno, esto es que se hizo un dato desde el 2005 al 2010 para evaluar los infectados, ¿no? Del año 2005 al 2010, un estudio que se hizo y se ha visto que ha ido en reducción, ¿no? Mire, de número de infectados en forma individual, de 7.600 a 5.700, ¿no? ¿Sí? Muertes, ha habido muertes, vemos acá en casos de transmisión congénita, también se ha reducido, ¿no? De 14 a 8.000, de 14.000 a 8.000. ¿Sí? Siguiente. Bueno, y esto es, pues, vemos ahí a la chirimacha o teratoma infectan, que es el vector y que tenemos que tener cuidado, que sería importante que nuestras autoridades también tomen conciencia de esto, y que si bien es cierto, en algunos poblados se ha empezado con una infraestructura mucho mejor a la que tienen, se está implementando, eso no es suficiente hasta el momento, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos zonas con alta prevalencia, zonas endémicas por este tema, ¿no? Y sabemos nosotros, por epidemiología, que una de las características es las construcciones de las casas que se tienen en la zona rural, ¿no? Donde pueden albergar a estos vectores que son los que transmiten esta enfermedad, ¿no? Siguiente. Bueno, ahí vemos cómo son las casas rurales en los poblados, tanto en el oriente, en las zonas rurales sobre todo, ¿no? Siguiente. Bueno, ese es el estimado que se tiene, ¿no? Un solo 1% de las personas infectadas por Trypanosoma cruzi reciben adecuado y suficiente diagnóstico y tratamiento. Y muchas veces es porque no llegamos al diagnóstico y ni siquiera nos imaginamos de esta enfermedad o ni siquiera pensamos en esta enfermedad y no le podemos hacer, no le damos la importancia respectiva. Tenemos que hacer siempre como médicos un análisis primero clínico, sintomatológico, un examen, datos epidemiológicos y unas pruebas de laboratorio que nos confirmen de esta enfermedad, ¿no? Para esto tenemos que tener conocimiento de cómo se presenta, cómo son las lesiones, para poder tomar nosotros la mejor decisión en cuanto al paciente, ¿no? Si le hacemos una prueba para confirmar, qué pruebas le podemos hacer, si tenemos nosotros en nuestro laboratorio, si estamos trabajando en una zona rural, con qué prueba lo puedo hacer. De repente basta con un frotis sanguíneo, verlo en directo y podemos darle con el diagnóstico, ¿no? Es importante tenerlo, ¿no? Siguiente. Bueno, y claro, un tema importante, si sabemos que hay un 80% de esta enfermedad se transmite en forma vectorial, lo que podríamos hacer es incidir sobre eso, ¿no? Sobre que nuestra meta sea que este vector sea controlado, ¿sí? Entonces es uno de los datos que tenemos que tener en cuenta para tomar decisiones en cuanto a lo que es salud pública, ¿sí? Siguiente, las referencias, y bueno, eso ha sido todo lo que he querido mencionarlo. Obviamente, estos son simplemente algunas pautas que se le da a ustedes
y quedan ustedes también investigar, averiguar, sacar más datos, de repente, si tienen familiares en algunas otras zonas donde hay este tipo de enfermedades, buscar más datos, ¿no? Buscar más datos y de repente cuando vayan, visiten, miren cómo son las condiciones, dónde están estos vectores, cómo se comporta una enfermedad de este tipo y qué soluciones podemos dar, ¿no? Entonces, eso como parte de ustedes, como médicos que se están formando, de hacer las investigaciones respectivas. Por esa parte, darle algunas pautas que puedan servirle de motivación para que puedan hacer las investigaciones respectivas y dar y tratar de buscar algunas soluciones dentro de la salud pública que tenemos en nuestro país. Bien, si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerlo. Si no, bueno, cualquier duda más adelante, contactar con la delegada que me va a hacer llegar sus dudas o datos que tengan para poder seguir nosotros dialogando con ustedes acerca de estos temas que tenemos, ¿no? Doctor, una Sí, consulta. doctor, hay una pregunta. Con Claro, respecto sí. Adelante. a los modos de transmisión, ahí vi que decía también por alimentos contaminados. Sí, ¿Qué alimentos suelen ser que sí. están contaminados por este consumo? Claro, mire, cualquiera de los alimentos que esté contaminado, donde este parásito, por ejemplo, este vector, ¿no? La chirimacha o su nombre, el Triatoma infesta, ha hecho sus deposiciones y deja las heces ahí y uno lo ingiere, esto, ¿qué va a tener? La fase infectante, ¿no? Que es el tripomastigote. Esto va a ingresar, ¿y qué es lo que va a tener este parásito? Va a buscar, porque son intracelulares, va a buscar una célula para poder alojarse y poder dividirse. Entonces, lavar bien los alimentos es importantísimo, ¿no? Entonces, por eso es que puede infectarse bajo esta vía, ¿sí? Gracias, doctor. Sí. Stephanie, ¿sí? No, doctor, iba a decir que había una pregunta. Ya no hay más preguntas, doctor. Ah, ok, bien. Bien, entonces, hasta la próxima. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.